Yo creo, y no es la primera vez que lo digo, puede que suene quimérico, pero puede ser, tener un ministro de Educación que sea un empresario, un buen administrador. Lo rechazan los gremios mucho. Eso me da sin cuidado, a mí me tiene sin cuidado eso. O sea, este país ya tiene que empezar de que el gobierno es el que manda. Y si se equivoca, vuelve y manda. Pero nosotros no podemos tener que los gremios quieren o que los gremios no quieren. ¿Qué han demostrado esos gremios en la educación nacional? Un fracaso absoluto. Si nosotros tuviéramos aquí toda la escuela primaria y toda la escuela secundaria compitiendo con las mejores universidades, pudiendo entrar a las mejores universidades o compitiendo con los mejores índices académicos de la región, pues yo digo, hey, los gremios son los gremios. Pero ¿qué han generado estos? Huelgas. Para lo único que sirven es para generar huelgas. ¿Ah? Entonces, ¿por qué me da tristeza? Porque la educación no está conectada con el mercado laboral, ni presente ni futuro. Y es ahí donde quizás, no lo digo que se va a hacer, pero donde quizás un empresario puede decir, espérate un momentito, nosotros tenemos que, el futuro de este país en 20 años es por aquí. Vamos a educar a los jóvenes para que tengan trabajo en 20 años. El cambio en la educación es una cuestión generacional, eso no se hace en un quinquenio. Y ojalá se pueda establecer dentro de algún mecanismo una política de Estado en torno a la educación. Yo creo en eso, pero también te digo algo muy, muy sinceramente. Lo que tenemos no sirve. Cuando usted escucha a un político a un mes de las elecciones expresarse en esos términos, ¿a usted no le preocupa, señor Abadía, como panameño? Indudable. Buenos días, gracias por la invitación. Indudablemente que sí. Los líderes no imponen, los líderes tienen que tener la capacidad de tener los argumentos necesarios para sentarse a negociar para el beneficio del país, no para un sector, para el beneficio del país, y entonces rodearse de los mejores en cada tema para poder eso, no imponer y hacer lo que me da la gana o lo que yo creo. Eso no es líder, ese es dictador. Tengamos claro ese asunto. El que tenga los argumentos, y lo que sucede o ha sucedido es que las negociaciones, cuando se han sentado en mesas a buscar una solución de un problema nacional, se ha desviado a darle solución a problemas personales o de sectores. Ese ha sido el error, Álvaro y Luceica. Ese ha sido el error. Hay que sentarse con argumentos, plantearle al país lo que se está planteando y el porqué de las cosas. Y el porqué que si no se hace así, ¿qué va a suceder o se va a mantener en lo mismo? Y estoy completamente de acuerdo contigo que cada sector, los protagonistas de ese sector tienen que estar en la mesa y consultarse. Eso no es imponerlo. Ahora, no caer de que para que a este sector lo sumo, yo le voy a dar este regalo. Ahí es que está el error en el asunto. Ese no es una negociación, ese es un negociado en esto. Ok, interesante tu punto de vista, Carlos Abadía. Y yo sí te lo digo con franqueza y lo reconozco como ciudadano, como periodista, no me gusta el tono del discurso del señor José Raúl Molino cuando lo escucho hablar en un lenguaje de imposición. Es así porque es así. Y a mí tampoco me preocupa y no estoy de acuerdo con esa filosofía en ese sentido. Ese no es democracia, como bien han dicho ustedes, eso es una dictadura. El que no tenga los argumentos y la capacidad de sentarse y hablarle al pueblo, porque todo esto tiene que ser abierto y consultado con esa población, que es a lo que nosotros nos debemos. Y que, como bien dijeron, el mandatario se debe a esos 4,5 millones de panameños en ese sentido. Y tiene que discutir, conversar y tiene que tener una línea de que el fondo es la solución para la población, no para el sector determinado o algunos del sector determinado. Bien, vamos al tema del seguro social. Hoy tenemos una ciudad hospitalaria o ciudad de la salud muy hermosa. Creo que
una de las mejores a nivel de la región, si no la mejor. Pero hay, hoy es el quinto día que no se pueden hacer cateterismos porque no hay insumos. Y cuando tú le preguntas a la Caja de Seguro Social, te dicen que es porque la empresa que tiene que suministrar los insumos para el cateterismo no ha presentado un documento apostillado. Pero hay un montón de pacientes represados allí que necesitan hacerse cateterismo, que han tenido infartos y no se les atiende. Y no porque los médicos no quieran, ni porque las enfermeras no quieran, sino por trámites burocráticos que hasta que dan rabia cuando uno ve esto, porque es la vida de la gente. Además, estamos viendo que leíamos una noticia hace un momento que no hay radiólogos suficientes para que lean los resultados de las placas a nivel del país. Y en un cartel aparece que demoran 70 días, pero dice que fue una broma. Dice el seguro que no son 70, son 10. Sin embargo, hay gente que dice que son 2 meses, 3 meses, la demora que hay para este tema. Las citas. Ayer me decía una persona para una cirugía de vesícula, el tiempo que hay ahorita mismo o los cupos que hay son para el 2026, don Carlos Abadía. Entonces, Mira, ¿qué está pasando con el Seguro Social? primero, antes de llegar a la ciudad hospitalaria, los problemas crónicos de la salud del país se mantienen. Desabastecimiento de medicamentos, desabastecimiento de insumos, largas filas, no teniendo un sistema de atención primaria como debe ser, tener 2 sistemas de atención, un sistema bicéfalo que nos hace ineficiente y nos trae esto, no hay una sola política. Esos son los problemas crónicos que nos trae consecuencia a todos estos problemas agudos que tenemos hoy día, por falta de una palabra, planificación. Pero si no tienes la estructura que acabo de mencionar, no puedes planificar correctamente. Hoy tenemos este problema de la ciudad hospitalaria, tenemos el problema de casi 200 médicos internos sin nombramientos y hasta más de un año haberse graduado, y viene un grupo de casi 300 más dentro de 3 meses. Tenemos instalaciones cerradas. En estos días vi que estaban viendo una, creo que en Panamá Norte, que tiene 5 años de construcción. Ahora es que van a ver cómo la equipan. Y así otra, el centro de salud de Curundú, que está a medio palo en ese sentido. Ciudad hospitalaria, como ha señalado. Le inauguraron politiqueramente, con todos los bombos. Y tengo información de colegas que están en el sistema que tenían prohibido de decir que estaban moviendo personal de sus policlínicas, de sus labs, de sus instalaciones para allá, enfermeras y todo, para meter y hacer el show. Yo le decía, eso va a explotar. Ese show va a quedar con la cinta de inauguración porque va a explotar. Dicho y hecho, explotó, y ahí entramos a hoy día los pacientes sufriendo esto, la población, porque no se trabajó pensando en lo que acaba de decir en la población. Estábamos pensando en un proceso electoral y tenemos que inaugurar esa cinta, no importa si adentro está vacío, o lo llenamos en un momento dado y después cada uno para su casa. Ese es el problema en esto, y eso es lo que están sufriendo los pacientes. Los doctores me lo han comentado, no tienen insumos, no podemos operar porque no tenemos insumos. Entonces, esto es lo preocupante de querer politiquear con el sector salud o el sector educación, el sector agro, en ese sentido. Entonces, aquí tenemos las consecuencias. Mientras no nos sentemos en una mesa pensando en la población,
no en la institución como institución política, entonces tendremos esto y seguirá sufriendo. Tenemos, Álvaro, ve a las farmacias y no hay, antes tenían una lista afuera para saber y no, la persona no formar fila por gusto, la quitaron porque si no, porque va a llegar un periodista, toma la foto y lo va a sacar, pero señores, si no hay, pensaron en ello y no en la población, que se pasó media hora ese paciente hasta llegar a la fila y dice, no hay, ¿entiende? Entonces, el error está en que no se piensa en el centro, que es el ser humano, y se piensa en mi beneficio o en mi perjuicio que puedo tener con esto como dirigente. Lisbeth. Señora Abadía, no, y lo escucho y de alguna manera nosotros pensamos es que quizás falta de experiencia o falta de capacidad profesional o administrativa, pero usted menciona la política y justamente se trata de politiquería. Pero sin embargo se han llamado a distintas mesas de diálogo y los resultados siguen siendo iguales. Y es que, ¿será que no consideran lo que se acuerda en estas mesas? Porque se van a la mesa de diálogo pensando en ellos y no en la población, dice Ica. Eso es lo que sucede. Vamos a centrarnos aquí, qué lo que vamos a nosotros conseguir para esos pacientes. ¿Qué vamos a hacer aquí para los estudiantes? Eso es lo que sucede. Y si hay algún gremialista de un lado u otro a exigir cosas, bueno, vamos a darle esto para que, y no está pensando en el objetivo de esto. Y por eso todas esas mesas han fracasado, además de que se han hecho con la intención de dilatar. Tú te sientas a hacer una negociación, esto tiene que, comenzamos hoy y nos paramos aquí entre una semana, 15 días, para resolver los problemas. Esto es lo que sucede, ¿no? Entonces, para que quede eternamente y darle este lollipop al sector, a la población, teniéndole todo esto show y no se busca la solución. No se ha sentado para buscar soluciones de la población, que es el centro que tenemos nosotros entender. Yo me pregunto, a través del sistema de conciliación, ¿por qué no trabajamos en la caja de seguro social? Yo necesito 10 marcapasos. Bueno, en tal lugar hay 10 marcapasos. Yo voy a retirar esos marcapasos porque los necesito de urgencia y se tramita, se paga ese marcapaso a esa empresa que trae los marcapasos. No, tenemos que hacer toda una tramitología que cuando ya el marcapaso está en Panamá o en manos del médico que va a intervenir, buscan al paciente y ya no está, porque ya se murió. Entonces, ¿por qué no resolvemos esto con modernizando o adaptándonos a sistemas modernos ya hoy día en materia de administración? Por lo que te di hace un momento, la falta de planificación. ¿Será que hay negocio detrás de esto? No sé. Tenemos que pensar en eso entonces. O una ineficiencia o incapacidad en ese sentido. O poco importa la población. Ese es el centro de todo, Álvaro y Luceica. Es la población. Tú no me puedes decir a mí que por un documento apostillado de una empresa que tiene que hacer entrega de unos insumos, ahí hay represados un montón de gente que no se puede hacer un cateterismo. ¿Esto qué es? Bueno, no hay interés en la población. Y perdona que repita esto, pero esa ha sido la causa. Y pensemos, Luceica y Álvaro, en este asunto. ¿Por qué ha fracasado, como me preguntaste hace un momento? Por esa razón. Voy a sentarme ahí para calmar a la población. Voy a hacer este show, este discurso bonito, listo y abierto. Nos reunimos todos los martes y jueves, le doy boquitas y esto, abrazo y no vamos a lo que vamos. Van los gobernantes a la mesa sin ninguna guía, sin ningún argumento bien sustentado. Señor, esto hay que hacerlo por esto y esto.
en estas razones, si no hacemos esto, pasa esto, vamos a tener estas consecuencias, busquemos las soluciones de esto. Eso es lo que sucede. Entonces, no tenemos ese sentido de patria. Y patria, como dice la música, son muchas cosas, pero la patria principalmente son, en el caso de Panamá, 4,5 millones de personas. No es una palabra, es un ser humano que son 4,5 millones de personas, que tenemos que nosotros centrarnos en esa solución. Mientras vayamos a esa mesa sin argumentos, sustentados, rodeados de gente no politiquera, sino que maneje la política de educación, de salud, de agro, como debe ser, que son dos cosas diferentes, entonces nosotros no vamos a tener y vamos a seguir con esto como Johnny Walker de padre para hijo. Y aquí no hemos contabilizado, Lisbeca, te doy la palabra, la cantidad de panameños que han fallecido precisamente porque no hay los insumos, porque la cirugía se hizo tarde, porque el examen se hizo tarde, porque el procedimiento se hizo tarde, porque la medicina no era de la calidad necesaria o porque no tomó la medicina a tiempo, o sea, no se hizo el examen de laboratorio a tiempo. Toda una serie de situaciones que se dan y que no se, diríamos, se registran, que pudieran decirnos a nosotros, oye, aquí gran parte de la responsabilidad en el X cantidad de muertos en este país por X enfermedad es por falta de atención o por la tramitología o por la burocracia. Lisbeca. Sí, cuando usted se refería a don Abadía que se reúnen cada semana, ¿se refiere a la Junta Directiva? No, me refiero a los diálogos, estos, en ese sentido, que queremos sentarnos para dar soluciones y no se hacen. Se convocan estos diálogos para reunirse 2-3 veces a la semana, pero no con objetivos claros en ese sentido. Entonces, se sientan en el diálogo para ver cómo vamos a echarle un poquito de agua al fuego, aunque no lo apaguemos, porque lo que queremos es que calmar a la gente sin buscar la solución. A eso es que me refiero en ese sentido. ¿Qué tipo de accionar deberíamos tomar los panameños ante esta situación? O sea, ¿cuál sería el camino a seguir? Porque justamente, pues quizás nosotros también somos un poco responsables al momento de ver lo que está ocurriendo y no pronunciarnos de forma activa. Entonces, ¿qué tipo de reacción debería tener hoy la población ante una situación como la que estamos viendo en la Caja de Seguro Social? Porque definitivamente estamos huérfanos de administración en ese espacio. La acción que tuvo los jóvenes en el mes de noviembre. Los jóvenes, esa es la acción que tenemos. No los grupos anárquicos. Los jóvenes que fueron los que realmente presionaron en ese sentido pacíficamente. Yo participé, fui como a 5 de esas manifestaciones y me metía entre los jóvenes para escucharlo y venía lleno de orgullo de que hay una juventud consciente. Yo creo que por ahí es que tenemos que ir también. Es la única manera que le entiendan en esto. No cerrando calles, perjudicando a terceros que afectan, sino en esa protesta que los jóvenes nos enseñaron en el mes de noviembre. En ese sentido. Es esto lo único, y tener claro cuál va a ser las vías para solucionar cada uno de estos problemas, principalmente salud, educación, agua, el agro, que es importantísimo en esto, porque nosotros tenemos que ir hacia la seguridad alimenticia, esa seguridad que debemos tener todos los pueblos en ese sentido. Don Carlos, ¿se acaba o no se acaban las reservas de la Caja de Seguro Social? El candidato del gobierno, el señor José Gabriel Carrizo, cuando tú le hablas del tema, dice, no, aquí han querido pintar el tema como una tragedia y no es tan así.
¿Se acaban o no se acaban los recursos? ¿Y de dónde vamos a sacar los recursos en el caso de que su respuesta sea afirmativa? ¿Y cómo vamos a resolver este problema de una vez por todas? Porque aquí hay un montón de gente que depende de su jubilación. Se va a acabar, indudablemente. Los cálculos es que ya debe haber un déficit que va a tener que poner el Estado a final en el segundo semestre en esto. Y nosotros tenemos que enfrentar esto. Hay una situación, esta es una situación mundial, y lo que yo nunca he entendido es por qué no se le sale a explicar a la población el porqué del problema de pensiones. El porqué es eso. Y que si nosotros no damos esta medicina va a pasar estas consecuencias. Es así. Pero no entiendo, y te digo, Álvaro, Luceika, que yo durante la pandemia varios grupos me pidieron reunión por Zoom para que habláramos del seguro y yo le explicaba el porqué del problema, que es simple. Antes las personas con lo que aportaban en sus 20 años, porque al inicio era 20 años, lo bajaron a 15 y se restituyó a 20 años, cubría los costos de su pensión que duraban las personas promedio de 8 a 12 años, 10 años promedio. Hoy día los hombres vivimos 21 años más después de jubilarnos y las mujeres 26 años más en esto. Y lo que nosotros aportamos cubre 10, 12 años. Yo hice mi cálculo hace unos meses atrás sobre lo que yo tengo 13 años de haberme jubilado y lo que yo aporté 43 años, ya yo me lo consumí. Todo lo que he estado casi los últimos 2 años está saliendo. Entonces, eso hay que salirle a explicar a la población. Y vamos a tener que ver todo, cómo lo hacemos para el menor efecto, si queremos personal o estatual, o todo como Estado. Pero si nosotros no planteamos eso, vamos a tener hoy día, y todo eso también es transición que se va a ir dando pasos que debían haberse comenzado a dar hace 15 años y hoy no tuviéramos ese problema. Pero yo creo que lo primero, salirle a explicar a la población, esto que se lo he explicado en 45 segundos, y se entienda en ese sentido. No, y Carlos, otro numerito que hay que sacar ya para cerrar es lo que nosotros cotizamos. Dentro de lo que cotizamos hay para salud y hay para jubilación. Así mismo. Y un procedimiento médico en la caja de Seguro Social, la gente no tiene la más remota idea de lo que cuesta muchas veces y de que Así puede mismo costar lo que has pagado durante años en un solo tratamiento, en un solo procedimiento, en una sola cirugía. Se agota eso y más, lo que pagaste toda la vida. Imagínate una cirugía cerebral de corazón abierto, un tratamiento de cáncer, lo que cuesta. Y uno dice, oh, pero es que el seguro social, y yo pago. ¿Y cuánto has pagado versus lo que te está revirtiendo en ese procedimiento, tratamiento, examen, lo que sea, una resonancia magnética para ponerte un caso? Entonces, algo que sí me ha gustado mucho y que ha sido parte de la discusión con algunos, es que el Seguro Social por lo menos debiera decirle al paciente: su procedimiento, su tratamiento, su examen costó tanto para que usted sepa. Conciencia. Para eso motivaría la conciencia de la gente. Así mismo, y explicarle lo de la cuota. La cuota que nos descuentan como trabajador va toda para la pensión. Nosotros como trabajador no aportamos nada hacia la atención de salud. Eso lo aporta el aporte empresarial o el patrono, que todavía da un poco más para complementar las pensiones. Entonces, al final se va 8.3
8% del salario nuestro, todo para pensión, y 13% que se va total para pensión y 8% para salud. Es eso. Bueno, don Carlos Abadía, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en Noticias 180 Minutos. Por acá me escriben desde Tierras Altas, dice que no hay ULAPS, laboratorio, su población tiene problemas urgentes. Minsa se dañó hace más de hace mucho tiempo un aparato que se llama centrífuga, que es para exámenes de sangre, entonces te dicen que vayas a laboratorios privados. Así que no hay insumos, reactivos, equipos médicos. Esto es en Álvaro, Tierras Altas en este momento, ¿sí? los 4 centros de los 5 centros de salud del área Nove Buglé, 4 están cerrados. Wow. Ay, Así mismo. Escuche esto, escuche esto. Me dicen por acá, en la Policlínica Pablo Espinosa de Bugaba, los radiólogos solo leen ultrasonidos y a meses, además, no leen los rayos X de los hombros, codos, caderas, rodillas. Y tienen años, dice, con el mamógrafo que no funciona. Eso es una canallada. Ok, bueno, señores. Gracias, don Carlos. Vamos a